Hola, hola, futuros directores, ¿cómo están? Bonito día. Estamos en el episodio 3 de Mente de Planta, los que hacen que la industria funcione. Y hoy tengo un invitadazo, la verdad. Es alguien que conocemos de mucho tiempo, que pues hemos trabajado incluso juntos y ha sido algo increíble. Y de tantos años de conocerlo y que ahora tengo la fortuna de tener por aquí, a Mauricio Claros. Bienvenido. Muchas gracias, Andrea. Buenos días a todos nuestros oyentes. Ujú. Te agradezco mucho la invitación. Como bien dices, ya tenemos tiempo de conocernos y pues para mí es un honor estar aquí contigo el día de hoy. Al contrario, al contrario. Me gustaría empezar con quién es Mauricio Claros. Platícanos. Bueno, pues antes que todo, volverte a agradecer la invitación y bueno, compartiré aquí mis experiencias, ¿no? Ujú. Soy Mauricio Claros, tengo ya 18 años de casado, Ok, tengo dos hijos, Mauricio de 15 y Andrea de 13. ok. Y bueno, en el campo laboral soy un profesional de las finanzas en el ramo industrial, Ujú. en donde he estado participando en los últimos más de 20 años en empresas transnacionales europeas, principalmente del ramo automotriz. Súper, Entonces, bueno, te compartiré algunas experiencias. eso. Yo sé que has trabajado ya de muchos años en automotriz, en temas financieros, administrativos, quizás de recursos humanos, algo de cadena de suministro y finalmente la dirección, ¿no? Así es. ¿Cuáles han sido los retos que han aparecido en tu historia de trabajar en esta industria tan compleja? Sí, bueno, primero comentarte, la industria automotriz, como tú seguramente lo sabes, es una industria muy particular en términos de reto, es una industria muy demandante, muy Ujú. exigente y yo la dividiría de las demás o la apartaría de los demás sectores, porque ahí Definitivo. es todo, no hay margen para el error, no hay margen para la falla y si las tienes, bueno, te cuestan muy Una caras, lana. muy caras. Definitivo. Entonces, yo creo que dicho lo anterior y yendo al contexto de tu pregunta de cuáles han sido los retos que he enfrentado, yo te podría mencionar dos principales. Ok. El primero, en 2008, cuando viene la crisis Oh. financiera, Ujú. pues la industria automotriz no fue la excepción. Claro, Hubo que tomar muchas decisiones incómodas te creo. y balancearlas, porque era entre el negocio en marcha, entre mantener el trabajo de la gente, la Claro. operación del negocio y la rentabilidad del negocio. O Ok, sea, porque una claro. cosa es mantener el negocio corriendo y otra que siga siendo rentable. Entonces, ese fue el primer momento. Hubo que tomar decisiones de paros técnicos, de cortar gente, ¿por qué no decirlo? Oh, Desafortunadamente sí. Y bueno, incrementos de precios, que tú sabes, en la industria automotriz, incrementar precios es muy complicado, muy delicado. Ujú. muy desgastante, porque desgasta la relación con los clientes. Claro. Y bueno, pues hubo que hacer todo eso, ¿no? Ujú. Y el segundo momento, sin duda, es la pandemia, donde vuelve a haber otro shock mundial en el que, bueno, no solo era cuidar la salud de la gente, sino cuidar el trabajo de la gente, cuidar al personal, cuidar el negocio y mantenerlo corriendo tanto como fuera posible, Sí, ¿no? claro. Nosotros, por ejemplo, teníamos la ventaja de ser proveedores de una industria de transporte, Ok. lo cual nos permitió meternos ahí en ese espacio donde éramos esenciales de alguna manera, ¿no? Ujú. Porque, bueno, todo se transportaba, los alimentos y, bueno, nosotros hacíamos frenos. Entonces pudimos mantener el negocio corriendo. Sí hubo que hacer algunos paros de planta, pero fueron más espaciados y más planeados. Tenemos la fortuna de haber tomado decisiones correctas Ok. para no despedir a nadie. Eso Perfecto. fue muy bueno en la pandemia, sí logramos hacer acuerdos con el sindicato y bueno, esto
no es solo de la compañía, es socios comerciales, clientes, proveedores, sindicato, trabajadores, o sea, todos tienen que Sí, trabajar juntos, colaborar, ¿no? si no, no es posible. Esos son los dos grandes retos, yo creo. Ok, y muy pocas empresas pueden decir eso, ¿no? De la pandemia, de no haber hecho recortes masivos, como les tocó a varias, o de plano cerrar. La verdad es que pocas empresas pudieron mantener a toda la planta, pues, en tiempos medios, con algunos días sí, unos días no. Muy pocas pueden, y como dices, fueron haber tomado decisiones y decisiones y decisiones para justo no llegar a este punto, ¿no? Crítico. Así es, cuando estás en el mundo empresarial, en estos momentos es cuando echas mano de las relaciones buenas o malas que hayas hecho en el tiempo, ¿no? Claro. Y una de ellas, pues, es con tus clientes y proveedores y con tus trabajadores, ¿no? Hay Sí. empresas que yo escuché casos donde el sindicato era inflexible Uh, y pues no aceptaba nada, ¿no? O sea, ellos querían no ver reflejada ninguna merma en su salario, mantener su trabajo y pues al final las empresas es donde tienen que tomar decisiones más drásticas. Más difíciles. Entonces, cuando tienes buenas relaciones con clientes, proveedores, sindicato, creo que puedes llegar a esas alianzas y a esas colaboraciones que sacan el barco a flote, ¿no? Definitivo, definitivo. Ahora que has estado en la dirección, ¿cómo crees que sea el enfoque desde la dirección hacia toda la empresa? ¿Cómo ve la dirección a la empresa el día de hoy? Mira, yo creo que la dirección ha evolucionado sustancialmente en los últimos años, por mucho también por el cambio generacional. Ok. Pienso que hoy la industria está mezclada entre las viejas generaciones, que somos nosotros, y las nuevas generaciones, que son los millennials y los que le siguen. Uh-huh. Esta mezcla de generaciones ha hecho que la dirección no sea como era antiguamente, era el jefe y se hace lo que dice el jefe y ya, ¿no? Ajá. Hoy día creo que es mucho de decisiones y de decisiones y acciones consensuadas y consultadas con todo el staff y el equipo gerencial, todos los miembros de la organización. Entonces, si bien el director pues es quien finalmente lleva y lidera todas estas decisiones, no son de una sola persona. Antes era así, era dictatorial. Sí. Se hace porque dijo el director. Y hoy día creo que esto ha sido muy bueno en función de poder colaborar como equipo y realmente decidir por una organización como equipo. Okay. Y no dejarle la decisión a una sola persona, claro. Porque el director no tiene la verdad absoluta de todo. Todo, ¿no? Ahora, por la otra parte, el tener muchas voces y muchas opiniones también lo vuelve complejo, en el sentido de que dejas fuera muchas opiniones y tienes que balancear mucho los egos, los sentimientos de no tomar en cuenta o no decidir en base a las opiniones de algunos, ¿no? Y esto es el reto que tiene esta nueva forma de dirigir. Sí, definitivo. Ahora, sí hay organizaciones y empresas que siguen siendo lo que diga el director y ya. Claro. ¿No? Yo que he estado en empresas europeas, te puedo decir que sí cambió mucho ya esta manera, ¿no? Ok, lo ves más claro en empresas europeas que, por ejemplo, quizás mexicanas o americanas. Sí, veo mucho esta tendencia en las empresas europeas de decisiones conjuntas, decisiones discutidas, y en las mexicanas sigo viendo mucho lo contrario, lo anterior, ¿no? Lo que diga el patrón. Justo. Lo que diga el patrón. Más si son familiares, ahí ya. Sí, me imagino, definitivo, estoy de acuerdo. Y esto que me dices, creo que va un poco de la mano con la siguiente pregunta sobre las tendencias que tú ves
que cambian el juego de la operación industrial. ¿Cuáles, además de esta que me dices, has visto que sí realmente han hecho un cambio en las empresas que siguen adelante y las que de plano van quedando atrás y atrás y atrás? Sí, bueno, esto que te mencionaba es un cambio que, pues, que sí lo veo muy marcado en algunas industrias. Eh, y después está la parte tecnológica, ¿no? Las tecnologías están llevando las empresas a otro rumbo. Claro. Hoy en día hay un punto muy marcado, una posición muy marcada que veo que es nueva relativamente, pero que es crucial en las organizaciones, que es el análisis de datos. Ok. La organización y el análisis de datos, de la información. Y al final la información es poder. Definitivo. ¿No? Pero anteriormente las organizaciones, bueno, pues tenían su ERP y sus áreas y los directores iban con las distintas áreas y recababan información de esas áreas. Pero no se analizaba o no se conjuntaba la información y se analizaba previo a las decisiones que había que tomar. Entonces hoy en día sí veo esta posición de data análisis muy marcada, muy necesaria con la inteligencia artificial. Bueno, pues es una herramienta adicional. Y con toda esa información bien conjuntada y analizada, pues se pueden tomar mejores decisiones. Creo que este es un gran cambio que está habiendo y que no sé si todas las compañías, seguro las familiares no lo están viendo, pero sí lo he visto marcado en las transnacionales. Ok, y ya es incluso una posición particular, ¿no? Es un puesto de trabajo, alguien que hace análisis de datos, ¿no? Es el data analyst, es un puesto que se dedica exclusivamente a ejecutar proyectos de análisis de datos de las distintas áreas. Sí, me ha tocado poco, como dices, es algo que va en tendencia, va en crecimiento, pero en las empresas justo más locales me ha tocado muy poco, y es un puesto muy valorado, muy bien pagado, digamos, o sea, se nota que le dan mucho valor a esta posición por toda la información que te puede dar que antes no tenían las empresas, ¿no? Cruzar información de cadena de suministro con finanzas, con recursos humanos, ¿qué dato podemos sacar de cruzar esta información, ¿no? Como que antes era todo separado, ¿no? Claro, es que con eso te anticipas a las cosas. Y hay muchas empresas muy dadas a tomar decisiones ya a toro pasado, como se dice. O sea, dice, oye, ¿por qué no me avisaste? Pues es que no se tenía la información ordenada o no se tenía analizada. Exacto. Hoy con este análisis de información, con la inteligencia artificial, pues puedes analizar los datos y ver hacia dónde puedes ir antes de que las cosas ocurran. Ok, sí, definitivo. Pasando un poco ya hacia tu experiencia, tú has estado liderando más áreas administrativas, aunque también te ha tocado tu buena parte de cadena de suministro, que es un reto diferente, pero ¿cómo definirías esta experiencia que te ha tocado como en áreas, liderando áreas más administrativas en este tipo de empresas? Mira, ha sido en mi particular caso una experiencia muy gratificante. Como te digo, he colaborado con 3 empresas a lo largo de estos 25 años. Son pocas, pero han sido retos muy grandes, porque son empresas que han estado en pérdida financiera. Problemas legales, financieros, entonces darle la vuelta a todo eso no es tan fácil, representa un reto importante. Y cuando logras ir viendo resultados, aunque sea de forma lenta, pues es muy gratificante como profesionista de decir, bueno, le vamos dando la vuelta a la situación. Entonces, sí, es el reto, yo creo que común que he encontrado a lo largo de toda mi experiencia. Sí, definitivamente industria, la palabra es reto. Todo el tiempo. Es tan dinámica que hay que actualizarse, hay que estar muy pendientes del mundo, del mercado, de los competidores, de tus mismos empleados. No, o sea, no hay descansos en la industria, en manufactura, jamás. Ni en automotriz ni se diga. Sí, así es. Y una de las cosas que pienso
que tiene que tener un buen gestor, administrador, director, es pues ser capaz de administrar y de dirigir en la austeridad, porque Claro, dirigir en la opulencia no es que sea muy fácil, también tiene otros retos, pero sí es más fácil, la verdad. La verdad es que seguramente. sí, pero dirigir cuando los recursos de gente y financieros son limitados es doble reto, pienso. Seguro, seguro. Sí, implica otro tipo de pensamiento, pienso, ¿no? De pensar fuera de lo común, fuera de lo que hacemos siempre, fuera de la rutina, para encontrar salidas diferentes, ¿no? Así No es. resultados diferentes que te saquen de ese problema, Así ¿no? es. Cosa que cuando quizás tienes muchos recursos, te está yendo muy bien, pues bueno, empiezas a pensar en crecimiento, en pagar deudas, o no sé, ¿no? Pero son cosas ya no de tanta presión, ¿no? Que no te obligan tanto a romper tus propios pensamientos, tus propios esquemas, Claro. sino que es una forma ya de pensar diferente y eso no es tan sencillo, Sí, ¿no? tienes que volverte muy ingenioso por Sí, muchas cosas exacto. y hacer cosas que dices, bueno, quizá no sea lo más adecuado, pero es una forma de ir pues subsanando ciertas carencias, ¿no? Sí, 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 definitivo. Me gustaría platicar ahora un poco más sobre tu liderazgo. ¿Tú Ujú. cómo lo describirías? Mira, yo me considero un líder pragmático. Ok. Soy una persona muy práctica que busca siempre la solución de cuál es la solución más fácil. Ujú. No siempre la más rápida, pero busco la practicidad, Ok. busco eficientar los tiempos del equipo, busco que los sistemas trabajen para mi equipo y no trabajar para los sistemas. Wow, ok. Eso es muy importante porque Claro. a lo largo de todos estos años me he topado con eso. Llegas a un lugar y ves que la gente trabaja para los sistemas o los procesos y no es la forma correcta, sino es al revés. Claro. Ujú. Como líder, dejo que mi equipo se equivoque. Ok. O sea, eso es muy importante porque es la forma también de desarrollarlos. A mí me gusta que la gente crezca, se desarrolle. Yo siempre en mis equipos les digo, empújenme hacia afuera de la organización, no en mal sentido, sino crezcan ustedes, yo me voy a ir y también me iré a un lugar mejor, ¿no? Diferente, claro. Creo que es bastante válido que la gente se desarrolle, que la gente que quiera crecer piense y tome decisiones, porque muchas veces también me lo he encontrado, gente que es muy mecánica y solo ejecuta de forma muy Ujú. mecánica, no le gusta pensar, Ok. no le gusta ver más allá, entonces también es ir formando equipos, pero en los equipos que he formado me considero muy flexible en el sentido de poder dejarlos decidir, dejarlos que se equivoquen, acompañarlos en las decisiones que tomen y bueno, corregir las que no hayan sido tan acertadas, ¿no? Ok. Y lo que platicábamos hace rato fuera de cámara del tema de tomar decisiones, ¿no? Que a veces hay personas que les da miedo tomar decisiones y que el mismo liderazgo no los deja, ¿no? Así Entonces es. se hace este círculo vicioso de yo no te dejo y tú no te animas y terminan siendo personas que no crecen a lo largo de su vida, por más que cambien de puesto o se vayan incluso a otras empresas, les da miedo, ¿no? Decir yo voté por esto y me abstengo a mis errores Sí. o lo que haya pasado. Sí, así es. Y bueno, muchas veces también como líder te das cuenta a quien de plano no le gusta tomar decisiones y Riesgos. Ujú. también dices, a ver, mejor no, sé que no te gusta, mejor no lo hagas. Y a los que sí quieren crecer o desarrollarse, pues Sí, claro, hay un perfil para todo. les das la oportunidad Ujú. y no falla. O sea, la gente, claro que se equivoca, porque todos nos equivocamos. Ujú. O sea, no hay quien no, pero vas aprendiendo y vas mejorando y es parte de crecer profesionalmente, ¿no? Claro, definitivo. ¿Y este estilo que tú tienes, lo fuiste encontrando con el tiempo? ¿Sientes que fue algo muy tuyo de siempre? ¿Cómo fue que llegaste a este estilo de liderazgo? Mira, en mi segunda empresa, que fue una empresa alemana,
Yo no había trabajado más que con italianos anteriormente y cuando trabajé con los alemanes me doy cuenta el enfoque que le ponen a los resultados. Ellos son muy prácticos Claro, y son 100% enfocados a resultados. No entienden de otra cosa más que de un totalmente. resultado efectivo. Entonces, esa parte, esa filosofía, pienso que la adopté ahí porque me gustó bastante. Son 100% eh, em, se fijan una meta y hasta que no la consiguen, Muy obstinados. obstinados. Sí es una cultura cerrada, son cuadrados, pero, pero al final ves que funciona. El ¿Sí? trabajar con los equipos y enfocarlos en resultados más que en el tiempo o las horas que le pongan a algo, ¿no? Porque en México somos muy dados a creer que alguien es superestrella porque se mata 16 horas trabajando y volvemos ahí Sí, sí, sí. a donde te digo que los sistemas tienen que trabajar para uno y no uno para los Para los sistemas, hombres, ¿no? claro. Cuando tú trabajas para un sistema que está mal, pues puedes trabajar 16 20 horas y a lo mejor ni lo logres, Y ni ¿no? queda. Pero Exacto. a lo mejor mucha gente va a decir, qué bárbaro, qué trabajador. Al final no lograste un resultado, ¿no? Exacto. Y en cambio, cuando las cosas son eficientes, pues a lo mejor lo logras en 2 horas, ¿no? Justo esa creo que es la palabra, eficiencia, ¿no? De las horas que tengas, hacerlo lo mejor posible, Mm, porque si te estás pasando de las horas que tienes, algo no está saliendo bien. Algo así aquí es. no está cuadrando. Sí, así es. ¿Hay algún principio o principios personales que tú consideres innegociables para liderar equipos industriales? Sí, yo creo que serían cinco, Ok, 5 principios que serían la responsabilidad. claro. O sea, que alguien se haga responsable, este, y también, sí, responsable, que en inglés también está el término accountability, ¿no? Ok, sí, O claro. sea, que alguien tome no solo la responsabilidad de algo que se le encomienda, sino de la consecuencia que pudiera surgir Ujú. de esa responsabilidad. El enfoque en resultados, Ok, pienso que sí, a mí me gusta siempre con mis equipos plantearles los objetivos y que se enfoquen en lograr esos resultados. ok. Ujú. El compromiso con estos objetivos, porque una cosa es decirles, enfócate en estos resultados, pero si la gente no está comprometida con esos objetivos, es complicado que realmente tomen la responsabilidad y le den el enfoque correcto, ¿no? Sí, de acuerdo. La verdad, poner cuando algo sucede, algún problema, pues ponerlo sobre la mesa. O Ok, sea, para resolver un problema no es posible si no lo planteas. ok. ¿Cómo es? Ujú. Muchas veces nos equivocamos, decir me equivoqué, este es el problema, y para poder resolverlo, pues lo tengo que plantear tal y como ¿Cómo es? sucedió, ¿no? Y por último, la disciplina. O sea, no sé si la dejé al último por algo, pero realmente la disciplina lo es todo. Creo que no hay duda que la disciplina paga resultados siempre, Ujú. Sí, en y todos los aspectos. en todos los aspectos. El que Definitivo. me digas en la vida que es disciplinado, algo va a lograr. Definitivo. Entonces, esos serían los 5, eh, pues, valores. De personales para el trabajo. Ujú. Y en cuanto a hábitos personales, ¿hay alguno que tenga un impacto en tu desarrollo profesional? Sí, yo creo que la constancia, la disciplina y el compromiso, esos tres han sido mis principales valores a lo largo de mi carrera. O sea, Ujú. el ser constante, el ser perseverante, ser disciplinado y comprometerte con el lugar en donde estás, ¿no? Los objetivos de la organización en la que colabores. Ok, perfecto. Ya yéndonos más hacia el rol de director que tienes ahora, ¿qué aspectos de este rol, ya en la dirección, en este liderazgo, te siguen retando personalmente?
Pues mira, el choque generacional ha sido muy confrontante para mí porque, digo, no es que sea yo un viejo, pero Para nada. sí se nota el choque generacional en la forma de trabajo y en los valores mismos que las nuevas generaciones tienen. O sea, las nuevas generaciones quizá el tema de jerarquía no lo tengan Tan tan claro. claro y es como muy igual y trabajar con esto es complicado muchas veces porque si bien es cierto que hay que colaborar como equipo, escuchar a todos, la opinión de todos, bueno, pues, al final sí por algo existe una jerarquía y un organigrama, entonces Claro. en ocasiones ha sido difícil avanzar en algunos sentidos por este tema. Sí, claro. Y creo que es un cambio que está pasando en muchas empresas, y no es que prácticamente todas. Este conflicto entre generaciones que tienen ya otras prioridades, tienen otras formas de pensar, de ver el trabajo, que antes no tenía una gran parte de la vida de la persona y ahora quizás las nuevas generaciones buscan más, ¿no? Esta es mi vida laboral, pero también tengo mi salud mental o el tema del deporte, mi vida personal, mi vida familiar, el ocio, como que piensan diferente, ¿no? Ven el trabajo con otros ojos y esa de diferencia de ópticas creo que es donde hay que encontrar el punto medio de los dos tenemos razón, solo lo Sí, vemos diferente, ¿no? sí, sí, cierto. Creo que es clave lo que acabas de decir de cómo ven el trabajo. O sea, lo ven como un medio de vida, la mayoría, y atendiendo a eso están de 8 a 5 y se puede quemar el mundo a las 5 y creo que tampoco es así, ¿no? O sea, creo que sí, ese nivel de compromiso en donde pues tienes que cumplir y comprometerte con la organización como si fuera tuya. Exacto, exacto. Y habrá días que sí, a las 5 puedes decir me voy y habrá otros días que digas pues hay un problema y hay que resolverlo. Esa parte generacional sí ha sido complicada. Complicada, sí, Uh te lo creo, te lo creo. -huh. En cuanto al tema de la presión, yo sé que es una posición y una industria de mucha presión. Uh -huh. ¿Cómo manejas esta presión para cumplir con los resultados en este contexto tan exigente? Mira, una de mis reglas personales en la vida, no solo en el trabajo, es que cuando se presenta una situación de presión alta, crítica, es nunca perder la cabeza. Claro. La estabilidad, porque si la pierdes al primer instante, estás perdido ya. Es decir, ya no puedes pensar para resolver. Sí, claro. Y bueno, el no perder la calma, no perder la cabeza, te ayuda a primero analizar la situación, el problema, y poder partirla en distintas pequeñas partes. Y cuando tú analizas una situación así y vamos a decir, la desmenuzas, es más sencillo ir pudiendo resolverla. Ok. Creo que es la manera en que yo he podido manejar la presión. Okay. Sí ha habido momentos muy complejos de presión, pero si dejas que eso te tire y te vuele en la cabeza, pues estás perdido. Claro. Y más cuando todos seguramente te voltean a ver a ti, ¿no? Como el líder. Así es. Todos están esperando que tú propongas, que tú resuelvas, que tú dictes o lo que sea. Y alguna frase que escuché alguna vez es que el pánico es muy malo para los negocios, ¿no? Que es un poco lo que dices de cuando hay que tomar decisiones es con la cabeza fría, más porque estamos en este problema, ¿no? Así es. Si fuera otro momento, pues quizás con una ligereza de decir, bueno, ya si no, pues no se hizo o lo resolvemos de otra forma, pero cuando estás atorado en un problema, si te gana el sentimiento o la sensación de presión, creo que no, quizás el rol de dirección no es para ti, ¿no? Porque es una habilidad propia de la posición que por lo mismo que decimos, todos te van a voltear a ver a ti, sí. ¿no? Y si ven que tú te apanicas, todos se apanican. Exacto, tienes que ser también ese pilar que vean firme, ¿no? Pues si te caes, pues imagínate, no.
qué va a ser de los demás. Y ahí es donde también tienes que echar mano de lo que decíamos al principio, o sea, la opinión de todos, ¿no? ¿Sí? O sea, vamos a resolverlo. O sea, Todos. nos está pasando, no. Claro. ¿No? Sí, Y de ahí acuerdo. ves quién realmente está comprometido, quién se siente parte de la organización Sí, claro, de la solución, ¿no? y de la solución. De acuerdo contigo, totalmente de acuerdo. Por ejemplo, cuando hablamos de indicadores, que creo que es algo que las empresas siempre están buscando elementos que manejen y cuiden los indicadores, ¿cuáles son los que tú estás constantemente vigilando como director? Pues mira, a nivel de indicadores siempre hay los macro, que son los principales objetivos de la empresa, que son los que siempre hay que estar viendo, que toda la organización tiene que estar viendo y enfocados en cumplirlos. Ya yéndonos más a la particularidad de mis áreas, pues se manejan una serie de KPIs o indicadores que normalmente en la parte financiera son ventas, costo de manufactura, días de cobranza, días de inventario. Okay. Son los principales indicadores. Generación de flujo de efectivo. Okay. ¿No? Pero sí, siempre hay un conjunto, 2 o 3 indicadores macro para la organización. Ok, perfecto. Cuando tú empezaste, entiendo que estabas en despachos contables con un alcance un poquito más local, ¿no? Cuando empezaste en este mundo del trabajo y fuiste creciendo hasta terminar dirigiendo empresas transnacionales. ¿Cuáles me dirías que son las diferencias? Porque me imagino que sí es muy diferente, ¿no? El alcance, el tipo de procedimientos, la cultura de la misma empresa. ¿Qué tan diferente crees que podrías compararlos? Sí, sí hay una gran diferencia entre una empresa, digamos, tradicional local a una empresa transnacional. Inclusive hay una separación de formas y culturas entre una empresa americana o norteamericana a una europea, ¿no? Pero sí, la principal diferencia marcada en las empresas locales, porque yo antes de estar en la industria, pues estuve indirectamente en la industria como auditor, como externo de un despacho. Y bueno, ahí te das cuenta que las empresas locales familiares pues carecen de una estructura de procedimientos y procesos y de políticas sobre todo. Es muy fácil que en una empresa familiar no haya reglas. Básicamente es la regla de la familia y lo que dicte el papá y los hijos, ¿no? Claro. Entonces, se vuelve complicado poder tener un negocio en marcha de forma sana. Porque hay malas prácticas dentro de la familia, malas en el sentido, hablando administrativamente, ¿no? Entonces, cuando tú llegas a una empresa con una estructura de un corporativo, bueno, pues hay procedimientos, hay políticas que son la ley, ¿no? Claro. Es la Biblia de la empresa y todos la tienen que cumplir. Sí, claro. Que es el deber ser. O sea, y luego implementar estas políticas o procedimientos en las empresas familiares es complejo, porque muchas veces el mismo dueño no está de acuerdo. No las cumple. Exacto. Sí, creo que la palabra más acertada sería institucionalizar, ¿no? Así es. Que creo que es algo que las empresas transnacionales no se van de su país sin tenerlo, ¿no? Ya sabemos cómo son las reglas, tenemos reglamentos internos de trabajo, tenemos unas políticas, tenemos cláusulas, demás, ¿no? Y es cuando ya deciden migrar a otros países ya muy estructurados, muy institucionalizados, y eso les sirve para crecer en donde sea, ¿no? Así donde las pongas. Sí, porque estandarizan todo, ¿no? Exacto. Y donde te pongas, en China, en África, en donde sea, va a ser lo mismo. Exacto. Sí, estoy de acuerdo. Ya para ir cerrando esta parte, ¿cómo has logrado equilibrar la eficiencia con la innovación y la mejora continua? Mira, pienso que la eficiencia operativa es siempre el primer objetivo de cualquier industria, ¿no? Hablando de manufactura, siempre
ser eficientes operativamente es como lo primero. Claro. Y de ahí, bueno, hay que tomar las herramientas actuales que se tienen para poder innovar, mejorar los procesos. La mejora continua debe de estar siempre presente en cualquier organización. Uh-huh. Hay organizaciones que no la tienen como muy clara. Okay. Y que ya tienen sus procesos, sí, estándar, pero no están pensando cómo continuamente mejorar los procesos para hacerse más eficientes, ¿no? Entonces pienso que en mi caso yo soy una persona que vivo buscando mejorar los procesos que se tengan con las herramientas que se tengan. Okay. No siempre es posible, pero con las herramientas que tengas ir mejorando para llegar a esa eficiencia operativa. Okay. Seguramente tienes muchas lecciones de vida y de carrera Sí. que te han tocado aprender en estos años trabajando. ¿Cuál ha sido el reto del liderazgo más significativo? Yo pienso que cuando vivimos la pandemia, sin duda fue un gran reto porque, como te decía al inicio, era cuidar muchas cosas. Claro. Era cuidar el negocio, era cuidar a la gente, cuidar incluso al externo que estaba en relación con la planta, y mantener todo en un nivel en donde pudiera ser operativamente eficiente, ¿no? Okay. Sí. Creo que después del punto álgido de la pandemia, en donde pues el cubrebocas y los contagios y la incertidumbre de qué pasaba si te contagiabas. Sí, claro. Pues de ahí vino otra pandemia para la industria, que fue el alza de precios y la situación económica global, ¿no? Uh-huh. Y ese fue otro gran reto. Entonces fue uno después del otro. Seguro. Esos fueron los grandes retos que pienso, o el gran reto que pienso que he enfrentado. Okay. ¿Y hay alguna decisión que con el tiempo terminó siendo pues una gran lección? Sí. Alguna vez me tocó despedir a un gerente que llevaba más de 20 años en la organización. Wow. Y fue por un tema de falta de integridad, el cual me puso en un dilema. Claro. No porque dudara yo de la decisión que había que tomar, sino bueno, pues, tomando en cuenta todas las condiciones de esta persona que llevaba tanto tiempo en la organización, había sido alguien importante para la organización. Claro. Y bueno, al final tomamos la decisión correcta de darlo de baja, y después, o bueno, antes de tomarla incluso sabía yo que no iba a ser el favorito de nadie, ¿no? Porque sí. Además era alguien muy querido, y sabía que venía un tiempo complicado después del despido. Claro. Pero pues fue una gran enseñanza de que debes de hacer lo que debes de hacer, y al final no vas a ser el favorito de las personas, pero también el dirigir no siempre es tan gratificante en esa parte de no ser el favorito de la gente, ¿no? Sí, claro. Sí, el rol de la dirección nunca va a ser el favorito. Exacto. Sino es ser quien toma la decisión correcta. Ese es el rol de la dirección. Sí, yo creo que, esta decisión tuvo el gran aprendizaje de tomar la decisión correcta. No siempre te va a dar un gran reconocimiento, ¿no? Estoy de acuerdo. Entonces, ese fue el ejemplo claro. O sea, tomé una decisión correcta y obviamente nadie me reconoció. Sí, claro. Y no es que lo esperara, pero en verdad fue una etapa complicada. Sí, estoy de acuerdo. Y más porque tienes que estar muy seguro de la decisión que tomaste, ¿no? Si flaqueas, si tienes dudas, si andas escuchando quizás otras opiniones que no están tan a favor y que te convencen, es cuando tu decisión empieza a temblar, ¿no? Un poco. Así es. Y en la dirección, lo que decíamos hace rato,
no está permitido, ¿no? No es No tu te papel. puede temblar la mano, Para nada. no te puede temblar la mano. Para nada. ¿Qué harías diferente si pudieras volver a empezar en tu carrera en el mundo industrial? Mira, yo creo que sin duda me pegaría más desde el día uno a mis jefes, a los que fueron de algún modo en cada una de las empresas en las que he colaborado, mis mentores, Ok. ¿no? Profesionalmente. Está uno tan inmerso en el día a día y en los retos que hay que cumplir, Uh-huh. que muchas veces, y por este tema de es mi jefe y hay una barrera, y muchas veces el que la tiene que brincar, o no brincar, sino acercarse al jefe es uno, Sí. como gente en desarrollo, ¿no? Ok. Uh-huh. Entonces yo sí pienso que el haberme acercado más y haberles absorbido más conocimiento, eso haría diferente. Ok. Ok. Bueno, hablábamos de los mentores. Seguramente, eh, más allá de tus jefes, no sé si hubo alguien en quien tú pienses que haya sido muy significativo para ti en cuanto a este desarrollo de tu liderazgo. Sí, creo que cada uno de mis jefes fueron importantes en mi desarrollo. Uh-huh. No podría mencionarte uno en particular porque a todos les aprendes cosas buenas e incluso malas de lo que no quieres. Ok, Entonces claro. también eso es importante, saberlo y aprenderlo, y alguien te lo tiene que enseñar. Entonces De acuerdo. Uh-huh. no te mencionaría uno, pero creo que cada uno de ellos fueron muy importantes en mi desarrollo. Ok. Y ahora viéndolo al revés, cuando a ti te tocó desarrollar líderes, ¿cuáles eran tus enfoques? ¿Cómo desarrollabas a las personas que veías con potencial para ser los líderes? Sí, cuando tú llegas a un lugar y te encomiendan un equipo, creo que es muy rápidamente te das cuenta quién tiene el potencial Ok. y quién quiere y quién no quiere, o quién simplemente es neutro, Ok. ¿no? Uh-huh. Y entonces yo en mi carrera siempre he tenido a alguien de mis equipos que desarrollo o que intento desarrollar, este, pues enseñándole igual lo que debe y lo que no debe hacer. No sé si lo han tomado en buen plan, pero yo te puedo decir con mucha satisfacción que he dejado gente que hoy día sigue trabajando donde los dejé, Ok. Wow. en crecimiento y incluso en mis puestos. Ok. Entonces, pues eso, pues, es señal de que lo hice bien, ¿no? Así es. Según yo. Estoy de acuerdo. Eh, bajo esto que platicamos, ¿qué distingue a un buen gerente de uno verdaderamente excepcional? Yo pienso que la diferencia está en el impacto que genera Ok. en sus equipos. Ok. O sea, un buen gerente pues es el que gestiona y coordina y lidera a sus equipos para el logro de objetivos de la empresa, pero no necesariamente todos los gerentes o todos los líderes impactan en las personas. Uh-huh. Uh-huh. O sea, yo creo que un líder excepcional es aquel que recuerdas Claro. cuando se va o cuando se muda o ya no está, dices, ¿qué razón tenía X persona cuando me enseñó esto? O esto lo aprendí de él. Es decir, deja huella en las personas, Ok. Ok. ¿no? Sí, sí, sí. Obviamente la base pues es el logro de objetivos, ¿no? Uh-huh. De las organizaciones, pero se pueden lograr objetivos y después no dejar ese impacto en las personas. Claro. Sí, sí, sí. O pues muchas veces termina siendo a costa de las personas, ¿no? Así es. Y son gerentes que, pues sí, cumplieron en tiempo y forma, hasta incluso antes y demás, pero el equipo termina fatigado, molesto, muy desintegrado, cosa que un gerente como el que tú
me platicas que sería un gerente excepcional, es al revés, ¿no? Hace un equipo más unido, más contento, que le tienen satisfacción de lo que se logró, ¿no? Sí, Como haya sido. y es muy complicado, porque Seguro. digo, si está en una casa, ¿no? Ponerse de acuerdo con gente que es tu familia, es Es difícil. complicado. Exacto. Ahora llegar a un equipo de trabajo donde cada quien piensa diferente y tenerlos contentos a todos es prácticamente misión imposible. Sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. ¿Qué habilidades crees que están subestimadas en el mundo industrial? Pues creo que no solo en el mundo industrial, pero en la vida actual, Ok. el saber escuchar. Wow, ok. El saber escuchar. Hoy vivimos en un mundo muy dinámico donde en 30 segundos o menos me Oh, tienes que decir lo que quieras para no perder mi atención. claro. Y eso es si es que te pongo atención, ¿no? O Sí. sea, porque a veces parece que te estoy escuchando, pero solo te estoy oyendo, ¿no? La gente creo que hoy escucha más para contestar que para entender. Wow. Entonces, creo que el saber escuchar es, cuando encuentras a alguien que te sabe escuchar, no lo dejes ir porque ya no hay gente que escucha. Sí, claro. Y en el trabajo, pues es una herramienta indispensable, o sea, algo personal que llevas al trabajo y que justo en el momento quizás de reconocer un error, pues justo que no sea un ping pong de respuestas de te escucho para contestar, Claro. ¿no? Sino que sea, estoy escuchando la retroalimentación que me está diciendo, no el ataque que me imagino, Así ¿no? es. Que se vuelve esta diferencia. Y tú lo puedes ver en las juntas. O sea, en cualquier junta te metes aleatoriamente y ves que la gente está respondiendo, defendiéndose sin haber escuchado Lo que están el diciendo. argumento anterior. Claro, sí, 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 estoy de Entonces acuerdo. creo que eso está subestimado hoy día. Seguro, seguro. Y en temas de, por ejemplo, claridad mental, que era lo que platicábamos de mantener la cabeza fría en la presión. ¿Cómo tú has mantenido esta claridad mental para estos momentos difíciles? Pues como te decía, ¿no? Mantener la calma. Este, no hay ningún suceso en el mundo que ocurra y que acabe con el mundo, Ujú, ¿no? ujú, de acuerdo. Es decir, no pasa nada al final y tienes que primero tomar la calma, respirar bueno, agarrar, tomarte un café, caminar en 10 minutos y pensar las cosas Ok, sí, sí, sí. para tener claridad de cómo enfrentar una situación, un problema, cómo resolverlo, porque si te vuelves loco, insisto, pues solo agravas el problema, porque De acuerdo. tomas decisiones arrebatadas bueno, acabas siendo una tragedia, ¿no? Sí, te vuelves parte del problema, Te creo, vuelves ¿no? parte del problema. Entonces yo creo que cómo mantener esta presión a lo más bajo, pues es tomando las cosas con calma. Hay situaciones que no permiten la calma, pero aún en esas situaciones pienso que tienes que, por segundos, si tú quieres, tomar la calma de decir qué voy a hacer y cómo Okay. lo voy a resolver. ¿Lo dirías como darle perspectiva al problema? Darle perspectiva. Ok. Y como te decía al inicio, partir el problema en pequeñas partículas, Ujú, ujú. ir resolviéndolas en partes. Siempre les digo a mis equipos, imagina que hiciste una fiesta en tu casa y que quedó hecha un desastre, Ok. ¿no? Al otro día tienes que limpiarla. Si tú ves todo el contexto De la fiesta. del desorden y la fiesta y te vuelves loco y dices, nunca voy a poder limpiar esto. Pero si empiezas con una esquinita de la mesa y luego media mesa, al cabo de 3/4 de mesa dices, ok, voy a empezar por el comedor, Ujú, voy ujú. avanzando. Ok, ok, me gusta. Entonces, el ver el problema como una catástrofe, cuando quizás sí lo sea, pues, tiene que primero enfocar, hacer que te enfoques Ujú. en partirlo en pequeñas piezas para poder irlo resolviendo. Wow.
Pues me imagino que no es tan sencillo. Ahorita lo decimos Se con ve mucha muy tranquilidad. sencillo, pero no es. Pero ahí cuando todo el mundo está tocándote la puerta, las llamadas, es que hay que responderle a tal, el cliente me pide, es difícil poder abstraerse, ¿no? Sí. Y como dices, desmenuzarlo, verlo en perspectiva de, bueno, vamos por esto, y luego por esto, y luego por esto. Es una habilidad que yo creo que toma tiempo desarrollar, ¿no? Sí, sí, sí. Definitivo. Sí. Me gustaría cerrar con dos preguntas que me gusta mucho hacer. La primera es, ¿cuál ha sido el momento donde dijiste, amo mi trabajo? ¿Cuál ha sido el momento donde dije, mi trabajo? Bueno, pues es un poco irónico, pero me gustan mucho los retos. Ok, los pleitos. No sé si nos gusta la mala vida o qué, pero sí, y las complicaciones, los problemas. Si tú entras a un trabajo donde no hay problemas, todo es perfecto, a los 3 días te aburres. Seguro, seguro. Y partiendo de ahí es mi respuesta. O sea, realmente cuando hay cosas que resolver, retos que cumplir y objetivos que alcanzar, es ahí donde digo, esto es lo que me gusta y por eso amo mi trabajo. O sea, obviamente cuando vas viendo un progreso y que vas consiguiendo cosas, ¿no? Porque si también ves que no, creo que sería frustrante. Claro. Pero esa parte donde te ponen ciertas metas, objetivos y vas cumpliendo y en el camino, bueno, te encuentras 1000 problemas más y los vas sorteando. Esa es la parte que te mantiene enganchado a un reto, profesionalmente hablando. Y es ahí donde yo digo, por esto amo mi trabajo. Cuando veo un objetivo cumplido, una mejora, ¿no? Un número que se revirtió, Uh-huh. ahí es donde digo, amo mi trabajo. Ok, sí, como ver todo lo que atravesaron Así para es, llegar a este punto, así ¿no? es, Y que salió bien y que todos completos. así es. Y la otra es, ¿qué consejo le darías a alguien que tenga quizás 25, 30 años, que quisiera tener una posición como la tuya, ya en la dirección? Pues yo le diría que haga muchas preguntas, cuestione, sea curioso de investigar, de preguntar, de pegarse a la gente que ya tiene más experiencia, de absorberle todo el conocimiento, de no tener miedo a equivocarse. A los 25 o 30 años no tienes que hacer más que equivocarte. Ok, perfecto. Y puedes en Uh-huh. ese momento. Claro. Y bueno, los errores van a venir toda la vida, pero en ese momento te puedes equivocar todo lo que quieras. Y eso te va a hacer crecer como profesional, como persona. Y a los 30, 32, 35 vas a poder decir, ya tengo cierta experiencia, me equivoqué mucho, me di ciertos golpes que me pude permitir en ese momento y ya hoy soy otra persona, ¿no? Okay. Si te esperas y esos golpes los tienes a los 40, pues ya vas tarde. Okay. Y por otro lado, que dejen al lado el ego profesional que existe mucho en las Claro. organizaciones, ¿no? Seguro. Un título, un cargo, no te hace más persona o menos persona. Al final estamos de paso en esta vida y todos vamos al mismo lugar. Uh-huh, uh-huh. Entonces cuando tú dejas de lado el ego profesional, vas, preguntas y te empapas de todo el conocimiento de los demás, creo que puedes crecer mucho más. Seguro, estoy totalmente de acuerdo. Mauricio, qué placer ha sido escucharte, tantos años de historia y de aprendizajes y de buenos consejos. Estoy seguro de que a más de uno le resonó esto que nos has platicado. Te agradezco mucho tu tiempo, el que nos hayas abierto tu historia a esta plataforma. Y pues espero que no sea la última vez que podamos platicar. Espero encontrarte en otros contextos, en Claro otra que historia, sí. y que nos vuelvas a platicar mucho más sobre ti y sobre lo que estés haciendo. No, Esperemos que pues así sea. muchas gracias a ti, Andrea. Es un honor para mí que me hayan invitado. Recién inician esta nueva plataforma y pues un gusto poder platicar mis experiencias. No, al contrario, y pues gracias a todos por escucharnos. Este fue Mauricio Claros, director.
Y pues bueno, estaremos aquí grabando próximamente otros episodios para que no se los pierdan. Hoy tuvimos el placer de grabar en GPD, Business Center de Antea. Es un coworking aquí en la ciudad de Querétaro con muchas zonas cubiertas. Estamos en Bernardo Quintana, Centro Sur, Juriquilla y El Refugio, para que vayan a conocerlas. Esto fue Mente de Planta. Muchas gracias y nos vemos para la próxima.